la rectificación de área. Básicamente, ¿para qué vamos a utilizar la rectificación de área o cuál es el objeto de esta rectificación de área? Bien, básicamente el problema que se da acá, jóvenes, es de que hay algunos bienes que tienen un área menor al área con la que legalmente están inscritos, ¿verdad? O sea, el bien mide menos. ¿Estamos bien? Yo tengo, por decirles algo, un bien de 1000 metros cuadrados físicamente, pero en el registro de la propiedad me aparece inscrito con 1200 metros cuadrados. Entonces, no coincide el área real del bien con el área que está inscrita en el registro de la propiedad. Entonces, ahí es donde procede esta rectificación de área. Este decreto es el decreto 125-83, es un decreto ley, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el decreto ley, permítanme jóvenes un segundo porque me quedé. Ahí estamos. ¿Me escuchan bien, jóvenes? Sí, licenciado. Ya esto es mucha tecnología y todo, pero quedan sin batería. Muy bien. Entonces les decía de que este decreto ley 125-83, pues se creó en el gobierno del general Óscar Humberto Mejía Víctor, el jefe de Estado, ¿verdad? Como era una persona que había llegado al poder por medio de un golpe de Estado, no había Congreso y por eso es que es un decreto ley, porque fue emitido por el jefe de gobierno. Este, pues básicamente lo que establece es un procedimiento de jurisdicción voluntaria notarial que sirve para rectificar, básicamente como su nombre lo indica, el área de los bienes que tengan un área menor a la que aparece inscrita en el registro de la propiedad. Siempre que nosotros estudiamos una ley, para poder entender cuáles fueron los motivos que tuvieron los legisladores para crear la ley, siempre tenemos que ver los considerandos, porque ahí normalmente ellos exponen cuáles fueron los motivos que consideraron ellos necesarios para la creación de la ley. Les voy a leer el primer considerando, esto tiene solo dos. Considerando que existen bienes inmuebles de carácter urbano que, por disposición, por diversas causas, figuran inscritos en el registro de la propiedad con áreas mayores a las que real y físicamente comprenden, a las que físicamente comprenden discrepancias que se hace necesario corregir mediante un procedimiento más ágil que al mismo tiempo garantice los derechos de los terceros y los propios intereses del Estado. Segundo, considerando que los procedimientos legales que en la actualidad se aplican para resolver los problemas a que se refiere el considerando anterior resultan onerosos para los interesados y dispendiosos en cuanto a su tramitación por la diversidad de dependencias administrativas que tienen injerencia en ellos, lo que es conveniente solucionar, para cuyo propósito es procedente dictar en este sentido la respectiva disposición legal. O sea, en la segunda parte, en el segundo considerando, establece de que en ese momento, para resolver el problema de la rectificación de áreas,
había que hacer un trámite que era demasiado engorroso, que dependía de demasiadas dependencias administrativas y que sobre todo era demasiado oneroso para las personas o para los interesados en la rectificación de área. Entonces, por eso se hace necesaria la creación de esta ley. Entonces, básicamente lo que busca con esta ley es crear un trámite sencillo, fácil y barato para las personas, ¿verdad? Entonces ya ni siquiera es necesaria la intervención del juez, sino que nos da la opción a realizarlo por medio de un notario. ¿Estamos bien? Esta ley, jóvenes, se recuerdan que nosotros en todos los trámites de jurisdicción voluntaria veíamos siempre la parte sustantiva en el Código Civil y luego nos veníamos ya sea al Código Procesal Civil o al Decreto 54 de 77 para verificar el trámite. En esta ley es especial porque es una ley que acá en el mismo cuerpo nos establece la parte sustantiva y nos establece la parte adjetiva, o sea, en sí el trámite de la rectificación de área. Este trámite es bien sencillo, jóvenes, es bien sencillo de realizar, tiene algunas cuestiones especiales en relación a los trámites que hemos visto, que se las vamos a hacer ver hoy cuando sea el momento cada una, pero en sí es un trámite bien sencillo de realizar, ¿verdad? Es un trámite bien sencillo y hay un montón de propiedades que tienen este problema, ¿verdad? Que tienen un área física menor a la que está inscrita en el registro de la propiedad. Ahora, me dirán ustedes, mire, pero ¿y cuál es el problema? ¿Verdad? El problema en sí, pues, no es muy grande hasta que llegue el momento de que ustedes quieren solicitar, por ejemplo, un crédito en un banco, ¿verdad? Los bancos son muy estrictos, hacen un estudio muy estricto de las propiedades que van a tomar en garantía, obviamente porque ellos necesitan que el valor de la propiedad cubra la garantía y más, ¿verdad? Entonces, regularmente, si ustedes tienen, por ejemplo, un bien de 100,000 quetzales, ellos se las van a tomar en garantía, pero por unos 50,000 quetzales que les den en préstamo. Tienen más o menos por la mitad del valor de la casa. Nunca les van a dar más del valor de la casa, porque entonces ahí ya entrarían ellos en pérdida al momento de recuperar la casa si ustedes no pagan el crédito. ¿Estamos bien? Entonces, el banco va a hacer un estudio muy estricto de la casa, va a verificar que todo esté bien, que la casa esté a nombre de la persona que está solicitando el crédito, que no haya una hipoteca previa a favor de otra persona, que el área del bien sea la que realmente se establece en la escritura. Si el área no coincide, entonces ahí es donde el banco les va a decir a ustedes, miren, previo a poder de autorizar el crédito, usted tiene que rectificar el área de su propiedad, ¿verdad? Porque el banco lo que busca es garantizar básicamente el préstamo que están haciendo de dinero, el crédito, ¿verdad? ¿Cómo lo van a garantizar? Con una propiedad que valga más que lo que vale el crédito, pero no solo eso, sino que también con una propiedad que les dé a ellos una certeza jurídica, porque imagínense que ellos al momento de recuperar la propiedad resulta de que el área en este caso no era la que realmente estaba inscrita, ¿verdad? Si son 2 metros, pues no hay mucho problema, pero imagínense si la diferencia son de 1,500 metros cuadrados, que puede ser, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra esta rectificación de área. Regularmente, en todas las leyes especiales, jóvenes, el objeto de la ley está en el artículo 1 de cada ley. Y en esta específicamente hasta le ponen el título, objeto de la ley. Alejandra, por favor, ¿podemos leer el artículo 1? Permítame, licenciado, que estoy buscando mi ley. Muy bien. Mientras busca su ley, voy por mi agua. Permítame un segundo. ¿Qué artículo me dijo? Dijo artículo 1. Artículo 1. Solo que dijo que iba a ir por su agua alguien. ¿De? El decreto ley 125/83. Así es. Artículo 1. Lick, perdone, ¿será que lo puede leer otra persona? Es que no encuentro mi ley.
Ah, perfecto. Jóvenes, ¿alguien tiene el artículo 1 ya listo? Yo le tengo link. Muy bien, Merari. Dice, artículo 1, objeto de la ley. Los propietarios de bienes inmuebles urbanos cuya área física sea menor al área que aparece inscrita en los registros de la propiedad inmueble podrán solicitar ante notario la rectificación del área de tales inmuebles en la forma y de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente ley. Entonces, miren, si miramos acá, primero que nada, establece que este trámite de rectificación de área va a servir para bienes urbanos. ¿Cuáles son los bienes urbanos, jóvenes? ¿Y cuáles son los otros tipos de bienes? Porque si solo aplica para los bienes urbanos, ¿cuáles serán los otros? Los otros son los bienes rurales, digamos, las fincas, granjas, ¿verdad? Que no están dentro de un área urbanizada, una ciudad, un pueblo, ¿verdad? Entonces, establece los propietarios de bienes inmuebles urbanos, o sea, que estén dentro de un área urbana, digamos, dentro de una ciudad o dentro de un pueblo, cuya área física sea menor al área que aparece inscrita en los registros de la propiedad. Entonces, lo que les decía al principio, miren, aquí tenemos un área real de 1000 metros cuadrados y tenemos un área inscrita en el registro de la propiedad por 1250 metros cuadrados. Entonces, miren esa discrepancia de 250 metros cuadrados es en base a lo que tenemos que hacer la rectificación de área. Esos 250 metros serían los que hay que rectificar. Establecen, podrán solicitar ante notario, miren, este establece un trámite notarial, ¿verdad? Es un trámite eminentemente notarial, ¿verdad? Para que se pueda realizar ante un notario, como su nombre lo indica. La rectificación de área de tales inmuebles en la forma y de acuerdo al procedimiento establecido en la presente ley. Entonces aquí de una vez nos dice que cuando tengamos un caso de estos, vamos a utilizar el trámite que está establecido acá en esta ley. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros cuando vimos la ley de jurisdicción voluntaria, el decreto 54 del 77, en la primera clase lo que vimos nosotros fueron los principios fundamentales? ¿Se acuerdan? Consentimiento unánime, opción al trámite, actuaciones y resoluciones, eh, remisión a la Procuraduría General de la Nación, etcétera, etcétera. Entonces, esta ley también contiene algunos de estos principios fundamentales. No los tiene todos, pero sí establece algunos. Establece primero el consentimiento unánime. Por favor, Jocelyn, en el artículo 2. Jimena, por favor, artículo 2. No tengo mi ley. Muy bien, los voy a leer. Consentimiento unánime. Para que la rectificación de un bien inmueble urbano pueda tramitarse en la vía notarial, se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados. ¿Se recuerdan? Igual que en el 54-77. Para el consentimiento unánime tienen que estar de acuerdo todos los interesados. Luego establece, si alguno de los interesados en cualquier momento de la tramitación manifestare oposición, el notario se abstendrá de seguir conociendo y dejando constancia en el expediente, remitirá lo actuado a la autoridad administrativa correspondiente. En estos casos, el notario tendrá derecho a percibir los honorarios que se hayan pactado o que lo disponga el respectivo arancel. Ahora, acá se refiere, jóvenes, a un órgano administrativo correspondiente. ¿Se recuerdan ustedes de que en la ley de jurisdicción voluntaria, cuando no estaba de acuerdo alguna persona o había oposición, lo que hacíamos era remitir el expediente al juzgado, ¿verdad? Para que el juzgado siguiera conociendo y fuera el juez de primera instancia el encargado de resolver el asunto. Ya sea en jurisdicción voluntaria judicial o de forma contenciosa, ¿verdad? Ya sea en juicio ordinario, sumario o oral, según sea el caso. Pero esta ley establece hacia el órgano administrativo correspondiente. ¿Cuál es ese órgano administrativo correspondiente? Porque si se dan cuenta, aquí no es un juzgado, como en los demás casos de jurisdicción voluntaria.
Acá, por favor, anótenle de que si hay oposición, se remite al órgano administrativo, que es la sección de tierras de la Escribanía de Gobierno. Les repito, este órgano administrativo es la sección de tierras de la Escribanía de Gobierno. ¿Estamos bien? Esta Escribanía de Gobierno está ahí en el Palacio Nacional de la Cultura. Es una de las oficinas que todavía se quedaron en el Palacio. Entonces ahí es donde tendrían que remitir ustedes el expediente. Llegan ahí, preguntan ustedes dónde está la Escribanía de Gobierno, y en la Escribanía pues preguntan por la sección de tierras, ahí les van a indicar dónde es y ahí remiten ustedes el expediente respectivo. Esto lo tenemos en el artículo 3. Autoridad administrativa. Para los efectos de la aplicación de la presente ley, la autoridad administrativa será la sección de tierras de la Escribanía de Gobierno. ¿Estamos bien? En el artículo 4 tenemos el siguiente principio fundamental, que es similar también al que teníamos en la ley de tramitación de asuntos de jurisdicción notarial, de jurisdicción voluntaria notarial. Ya lo encontré, Lick, si quieres se lo leo. Muy bien, Jimena, artículo 4, por favor. Artículo 4, actuaciones y resoluciones. Todas las actuaciones se harán constar en acta notarial, salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional, pero deben contener los siguientes: dirección de la oficina del notario, lugar y fecha, las disposiciones razonadas que se dicte, la firma y el sello del notario. Y ahorita no me dejó ver más. Es que en internet lo estoy viendo. Me costó encontrarla en internet también. Tuve que... Mire, yo la tengo, licenciada. Sí, Muy bien, me lee licenciado. el último parrafito, por favor. Habla del artículo 4. Ajá. Bueno. Los avisos o publicaciones deberán llevar a la dirección de la oficina del notario. Muy bien, entonces fíjense que el artículo 4 lo que establece es actuaciones y resoluciones. Todas las actuaciones que se den dentro del trámite de rectificación de área las vamos a hacer constar en acta notarial, ¿verdad? Igual que en los demás trámites de jurisdicción voluntaria. Salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional. De redacción discrecional quiere decir de que el notario va a utilizar la redacción que le parezca más conveniente, ¿verdad? A eso se refiere la redacción discrecional. Básicamente, esta redacción discrecional, lo único que establece la ley son algunos requisitos que debe contener. Debe contener la dirección de la oficina del notario, debe contener el lugar y la fecha cuando se está dictando la resolución, y luego la disposición razonada que se dicte, y debe contener también, establece la firma y el sello del notario. ¿Estamos bien? Y luego establece también que los demás avisos y publicaciones que se realicen deben de llevar también la dirección del notario. Por ejemplo, si yo realizo una publicación de las que establece esta ley, o hago un aviso para citar a alguna persona que yo determine que es necesario que comparezca dentro de este trámite, todos esos avisos, esas publicaciones que voy a realizar, van a llevar la dirección del notario. Esto pues para que las personas sepan a dónde tienen que abocarse, ¿verdad? Presentar alguna oposición o cualquier otra cosa para que los estén citando. Luego en el artículo 5 establece la opción al trámite. Acá, ¿se acuerdan que la opción al trámite en el decreto 54-77 era que nosotros en cualquier momento del trámite podíamos pasarnos del trámite notarial al trámite judicial, o del trámite judicial al trámite notarial, ¿verdad? Y no había como un límite de veces en que lo podríamos hacer, sino que podíamos cambiarnos libremente del trámite notarial al judicial. Acá es similar, lo único que no se refiere a un trámite judicial, sino que se refiere a un trámite administrativo ante la Escribanía de Gobierno, ahora como veníamos viendo hace un rato.
Artículo 5, por favor, José Humberto. Licenciado, opción al trámite. Los interesados tendrán opción a acogerse al trámite notarial o al trámite administrativo del expediente según sus intereses. En todo caso, no obstante haber iniciado el trámite notarial, el interesado en cualquier momento puede disponer que el mismo se continúe en forma administrativa y viceversa. En el caso que el interesado decida proseguir el trámite en forma administrativa, el notario deberá enviar las actuaciones a la sección de tierra para los efectos consiguientes. ¿Estamos bien? Entonces, miren, en el primer párrafo lo que establece es de que existe la opción a acogerse a un trámite notarial o al trámite administrativo, ¿verdad? Según nos convenga, según sean los intereses de la persona. Luego establece que en todo caso, al haber iniciado el trámite notarial, yo me puedo cambiar a un trámite administrativo y si lo inicié de forma administrativa, me puedo cambiar al trámite notarial en cualquier momento. Y por último, establece que si se decide seguir el trámite administrativo, el notario debe remitir el expediente a la sección de tierras de la escribanía de gobierno. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Alguna duda? Estamos bien, licenciado. Muy bien. En el artículo 6, jóvenes, ya inicia el trámite en sí de la rectificación de áreas. Como vimos, este trámite básicamente es igual a los trámites que hemos visto nosotros en la ley de jurisdicción voluntaria. Todo lo vamos a hacer constar por medio de actas notariales y a excepción de las resoluciones, ¿verdad? Que van a ser de forma discrecional, pero que tienen que contener los requisitos que vimos hace un momento. Pero lo que nos da la ley son todos los requisitos que debe contener cada una de las solicitudes. ¿Estamos bien? Primero tenemos en el artículo 6 la solicitud. Acá establece cuáles son los requisitos que debe contener esa solicitud que se va a hacer ante notario, ¿verdad? ¿Y cómo los vamos a hacer constar? Por medio de un acta notarial. Artículo 6, por favor, Jocelyn. David, por favor, artículo 6. Perdón, es que no lograba quitar el mute. Puede pasar, David, Mi no teléfono no jala, güey. Así, artículo 6, solicitud. Él o los interesados al requerir los servicios del notario para la iniciación del expediente lo harán bajo juramento, debiendo aportar la siguiente información y documentos. Inciso A, nombre exacto del o de los requirentes y sus datos de identificación personal. Inciso B, dirección del inmueble cuya rectificación de área se solicita con indicación de sus números registrales. Inciso C, relación del área que aparece inscrita en el registro de la propiedad de inmueble y la afirmación de que la superficie real es inferior a la inscrita. Inciso D, nombre y dirección del ingeniero medidor que se proponga. Y inciso E, certificación extendida por el registro de la propiedad de inmueble que corresponda, en la que conste la primera y la última inscripciones de dominio del inmueble, cuya rectificación de área se pretende. Bien, pues aquí hay algunas cosas especiales que tenemos que señalar, jóvenes. Lo primero es de que todo lo que ustedes acaban de escuchar que nos leyó David, todo eso lo tiene que declarar bajo juramento la persona. ¿Estamos bien? Miren, al requerir los servicios del notario para la iniciación del expediente, lo harán bajo juramento, debiendo aportar la siguiente información y documentos. Entonces, lo primero que van a hacer ustedes es tomarle juramento al interesado o a los interesados, según sea el caso, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Cómo Ok, y le eso se hacemos? hace a través de, perdón, eso se hace a través de una declaración jurada, entonces.
Sí, es un acta notarial y dentro del acta notarial ustedes hacen la declaración jurada. ¿Y ¿Estamos se hace bien? una por cada persona o se hace como, digamos, el ofrecimiento de la declaración en en los otros trámites de jurisdicción voluntaria que hemos hecho? Por ejemplo, el trámite de la disposición de bienes de un menor de edad, en la que se hacía un acta, digamos, en la que se tomaba la declaración de testigos. O esa definitivamente no se hace en este tipo de trámites. No, digamos acá se inicia el acta notarial, ¿no? Y en la cláusula primera, ustedes van a proceder a tomarle el juramento a los interesados. Acá, fíjense que la ley no establece una forma para hacerlo. Algunas personas, algunos notarios, les toman el juramento por separado, ¿vale? Tomo el juramento al señor tal y tal de la siguiente manera, y el señor me responde tal cosa, y así. Hay algunos que lo hacen de forma general, ¿verdad? Procedo a tomar juramento a los interesados y para el efecto les tomo juramento de la siguiente forma, ¿verdad? Promete conducirse con la verdad en todo lo que declare en el presente instrumento, a lo que él me responde, sí prometo. O a lo que ellos me responden, sí prometo. Se lo hacen de forma general para todos. Y hay algunos que ni siquiera eso, sino que solo hacen constar, habiéndole tomado juramento de ley a los comparecientes, declaran lo siguiente, ¿verdad? Entonces, la ley realmente no lo establece. Yo lo que les aconsejaría, digamos, es de que sí hagan constar que le tomaron juramento a todos los interesados, aunque no pongan individualmente a cada uno de ellos, y que hagan ver siempre que se les advirtió a los interesados lo relativo a la pena por el delito de perjurio, ¿verdad? En que van a incurrir si lo que declaren no es cierto. Entonces yo lo hago de la siguiente forma, ¿verdad? Eh, Procedo a tomar juramento al compareciente y para el efecto procedo de la siguiente manera. Le pregunto, promete, promete decir la verdad en todo lo que declare en el presente instrumento, a lo que él me responde, sí prometo conducirme con la verdad en todo lo que declare en el presente instrumento. Y luego, el infrescrito notario le advierte al interesado lo relativo a las penas por el delito de perjurio en que incurrirá en caso que lo declarado no sea cierto, ¿verdad? Y entonces ahí ustedes ya tienen o ya hicieron constar al interesado, ¿verdad? Este, este juramento. Y de ahí a todo lo que él declare dentro de esta escritura va a estar bajo ese juramento. Si algo de Y lo que él digamos, declara no es cierto, entonces puede ser procesado por el delito de perjurio. ¿Sí, David? como cuestión digamos, de abogado que piensa en obtener algún tipo de lucro, ¿verdad? Por esta función notarial, lo ideal sería, Alex, hacer una declaración por cada uno, pues para poder cobrar por cada uno, o considera usted que es mejor hacer una sola? ¿Cuál? Cuando usted me dice una declaración por cada uno, se refiere a hacer un acta notarial para cada una de las personas. Sí, correcto. No, aquí la solicitud, esta declaración jurada en la solicitud la se deben hacer todos los interesados en el mismo momento. Ah, ese. Sí, sí, se deben hacer en la misma acta notarial, ¿verdad? Ok, perfecto. Digamos, Le hago una pregunta. sí, Así, digamos, saliéndonos un poquito del tema. ¿Cuánto cobra normalmente un abogado por hacer cualquiera de las gestiones de las que hemos hablado? Pensemos en el cambio de nombre, ¿cómo se llama esto? La disposición de bienes de un menor, en la rectificación de áreas. ¿Cuánto es mire, más o menos lo que cobra cada abogado por hacer esto? Digamos un dato así muy general. ¿Y es, cuánto tiempo toma, más o es menos? bien subjetivo, es bien subjetivo. Fíjese que depende mucho del abogado y depende mucho del cliente, ¿verdad? Actualmente, mire, el problema que tenemos es de que hay mucha competencia desleal, entonces a veces va a encontrar usted los trámites súper bajos. ¿Cuánto debería estar cobrando usted por un trámite de rectificación de área? Pues digo yo que por lo menos unos 2.500 quetzales. Depende mucho del bien, como le digo, depende mucho del cliente también, pero más o menos eso es lo que debería de estar cobrando. Ahora, sí les soy claro, muchas veces en la calle hay muchos compañeros que cobran unos precios muy reducidos
debido a la gran cantidad de oferta de notarios que hay, ¿verdad? Y entonces, obviamente, eso abarata mucho los precios, ¿verdad? Y a veces cobran, pero muy bajo, ¿verdad? Y ahora, en cuanto a los demás trámites, depende, fíjese, David, porque depende mucho del trámite que sea. O sea, digamos, no va a cobrar lo mismo por una identificación de tercero que por un cambio de nombre, ¿no? Porque por el cambio de nombre, si usted se da cuenta, son un montón de publicaciones, ¿verdad? Entonces usted tiene que hacer más o menos cuentas de sus gastos, ¿verdad? Y a esos, y digamos, a lo que usted espera obtener como ganancia, le tiene que sumar esos gastos para no, para no incurrir en pérdidas, ¿verdad? ¿Vamos bien? Entonces, acá vamos a hacer Sí, constar gracias. bajo juramento, ¿verdad? Le vamos a tomar juramento a todos los interesados en el acta y qué es lo que tienen que declarar, ¿verdad? El nombre, ya sea de él o de los requirentes, y sus datos de identificación personal. Vamos, ¿se acuerdan cuáles son los datos de identificación? Nombre, estado civil, edad, profesión u oficio, nacionalidad y cómo se identifican, ¿verdad? Con su DPI o con su pasaporte si fueran extranjeros. Esos datos tienen que estar bajo juramento. Luego tienen que declarar bajo juramento también la dirección del inmueble cuya rectificación de área se solicita con indicación de sus números registrales. ¿Verdad? Tenemos que indicar la dirección del inmueble y tenemos que indicar el número de finca, folio y libro del inmueble. Luego, la relación del área que aparece inscrita en el registro de la propiedad y la afirmación de que la superficie real es inferior a la inscrita. Miren, eso también lo vamos a declarar bajo juramento. Ahora tenemos que hacer la relación del área que aparece inscrita y debemos de indicar expresamente de que el área es menor a la que aparece inscrita en el registro de la propiedad. Luego tenemos que indicar el nombre y la dirección del ingeniero que proponemos como experto medidor. O sea que cuando nosotros iniciemos el trámite ya tenemos que haber contactado al ingeniero, ya tenemos que tener los datos de él para poderlos poner en el acta de solicitud. Y luego tenemos que hacer constar que se presenta una certificación del registro de la propiedad en la que conste la primera y la última inscripción de dominio. Básicamente lo que vamos a hacer es pedir una certificación completa del registro de la propiedad, ¿verdad? Del bien. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Sí, una duda. Mire, esta rectificación es solo cuando el área física es mayor que el área, ¿cómo es? Es menor el área física que el área registrada, solo en esa forma. Pero cuando físicamente el área es mayor y en el registro está por menor, ¿se podrá también rectificar? No. Fíjese que esta es una pregunta muy común. Esta ley específicamente se hizo para realizar la rectificación del área cuando el bien es menor al área con el que está inscrito en el registro de la propiedad. Cuando es al revés, cuando tenemos un área física mayor, eso constituye un exceso, ¿verdad? Y se recuerdan ustedes, en el Código Civil establece que los excesos a quién le pertenecen. ¿Se recuerdan? El Código Civil establece que los excesos le pertenecen al Estado de Guatemala. ¿Estamos bien? Entonces, en este caso sería un exceso. Pero si él la ha mantenido siempre y ha vivido mucho tiempo en toda esa área, ¿no? Por eso le digo, eso constituye un exceso, ¿verdad? Porque él tiene más área física. No se podrá hacer con la ley de titulación supletorio. Podría ser con la ley de titulación supletoria, ¿verdad? Habría que ver si en cada caso específico procede la titulación, ¿verdad? Podría ser, por eso le digo, podría ser que se pueda hacer con la titulación supletoria. Ahora, lo que sí le digo es de que no se puede realizar por medio de la rectificación de área, porque en el objeto, en el artículo 1, establece los propietarios de bienes inmuebles urbanos
cuya área física sea menor al área que aparece inscrita en los registros de la propiedad inmueble, podrán solicitar ante notario la rectificación de área de tales inmuebles. Entonces, si usted se da cuenta que en el objeto sí establece que es exclusivamente para aquellos bienes, ¿verdad? Que tengan un área física menor a la que aparece inscrita en el registro de la propiedad, ¿verdad? No establece nada sobre los bienes que tengan un área mayor, ¿verdad? Ahora, la titulación supletoria, miren, esto es tema de otra clase, ¿verdad, jóvenes? Porque este es un trámite de jurisdicción voluntaria, pero únicamente puede ser jurisdicción voluntaria judicial, ¿verdad? Y este trámite procede cuando ustedes han tenido la posesión de un bien inmueble, ¿verdad? Ustedes han tenido, hay ciertos requisitos, ¿verdad? Que esa posesión tiene que ser pública, tiene que ser pacífica, tiene que tener un justo título, ¿verdad? Entonces, tiene una serie de requisitos y si ustedes cumplen con esos requisitos, entonces pueden realizar un trámite de titulación supletoria. Solo que como les decía, es un trámite de jurisdicción, este es un trámite de jurisdicción voluntaria judicial, ¿verdad? Meramente judicial, no se puede realizar ante notario. Y en este trámite, pues también se tiene que presentar un plano con las medidas exactas del bien, se tiene que presentar un informe que hace la municipalidad llega a rectificar esas medidas y rectifica todas las colindancias, ¿verdad? Que tiene que ver todas las colindancias del bien que pretende titular la persona. Y si cumple todos los requisitos, pues el juez ordena la titulación supletoria. Cuando el juez ordena o dicta la titulación supletoria a favor del interesado, esta se inscribe en el registro de la propiedad como una posesión. Esta se llama, pues se inscribe la posesión del bien. Y 10 años después, si no hay ninguna oposición, entonces ya se inscribe lo que se llama la usucapión o la posesión definitiva del bien, que básicamente es que ya se inscribe la propiedad a favor de la persona. ¿Estamos bien? Pero como les decía, este solo es un resumen que les hice por la relación que hacía José Humberto a la titulación supletoria. Pero este trámite en sí sirve solamente cuando tenemos un área menor al área que está inscrita en el registro de la propiedad. ¿Estamos bien? En el artículo 7 establece que cuando se reciba la solicitud, el notario debe dictar la primera resolución. En esa primera resolución, el notario va a nombrar al ingeniero civil propuesto. O sea, en la solicitud lo proponemos y en la primera resolución el notario ya lo nombra, ¿verdad? Como el ingeniero medidor, ¿verdad? Para realizar el plano del bien que se quiere titular. Este ingeniero debe de ser ingeniero civil colegiado activo, ¿verdad? Y se le debe notificar al profesional. ¿Estamos bien? Eso lo tenemos en el artículo 7. Recibida la solicitud, el notario dictará resolución, mandando a medir el bien objeto de rectificación de área para cuya finalidad nombrará al medidor propuesto por el solicitante, quien deberá ser ingeniero civil colegiado activo, profesional al que notificará el respectivo nombramiento para su aceptación, hecho que se hará constar en el expediente por medio de razón que firmarán el medidor y el notario. Fíjense que aquí hay una excepción porque si ustedes se dan cuenta, en uno de los principios que vimos era actuaciones y resoluciones, ¿verdad? Todo se debe hacer constar por medio de actas notariales, menos las resoluciones que son de forma discrecional. Pero acá establece de que tenemos que hacer constar la aceptación del experto medidor. Y esta aceptación establece que va a ser por medio de una razón que se va a hacer constar en el expediente. Miren, o sea, acá no es por medio de un acta, sino que va a ser por medio de una razón, ¿verdad? Razón, el infrascrito notario hace constar que el ingeniero civil, el nombre del ingeniero civil, su identificación, el número de colegiado, acepta el cargo de experto medidor en el presente proceso de rectificación de área.
y para el efecto firma la presente razón. Firma el ingeniero con su sello y firma también el notario. ¿Estamos bien? Entonces, miren, se dicta la primera resolución. Acá, la primera resolución hizo referencia únicamente a la medición, pero en la primera resolución ustedes tienen que hacer una referencia a cada uno de los puntos que vimos en el artículo anterior. O sea, tienen que hacer constar de que la solicitud fue hecha por las personas tal y tal y tal y tal, que la dirección del inmueble de la que piden rectificación es tal dirección y poner el número de finca, folio y libro. Tienen que hacer relación también al área que aparece inscrita. Tienen que nombrar al experto medidor y tienen que hacer ver que se presentó la certificación del registro de la propiedad. Todo eso lo tienen que hacer en la primera resolución. ¿Estamos bien? Luego establece en el artículo 8 que el experto medidor deberá rendir un informe, ¿verdad? Y a ese informe debe de adjuntar un plano. Esto lo tenemos en el artículo 8. ¿En cuánto tiempo va a tener que presentar ese informe el experto medidor? En 15 días desde su nombramiento. O sea, la idea, si se dan cuenta ustedes de este trámite, es de que sea bien ágil, ¿verdad? Se nombra al experto medidor y él tiene 15 días para realizar el informe. 15 días hábiles, ¿verdad? Informe, artículo 8. El medidor deberá presentar informe de la medida realizada dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se les haya nombrado para el cargo respectivo. Y a su informe deberá adjuntar el plano del inmueble en el que conste el área del mismo. ¿Estamos bien? Luego, se tiene que realizar una notificación a los colindantes. ¿Quiénes son los colindantes? Pues básicamente son todos los propietarios de los terrenos que colindan con el mío o que están pegados, ¿verdad? Por alguno de los lados a mi terreno o a mi inmueble. Esto lo tenemos en el artículo 9. Notificación a colindantes. El interesado en la rectificación deberá consignar en su solicitud el nombre y dirección exacta de todos los colindantes del bien inmueble objeto de las diligencias, para que el notario les notifique entregándoles copias del acta de iniciación del expediente y del plano elaborado por el medidor. ¿Estamos bien? Entonces, fíjense pues, se supone que desde que hacemos la solicitud, en la solicitud deberíamos de indicar nosotros quiénes son los colindantes. ¿Estamos bien? Y cuando ya está hecha la medición y ya tenemos nosotros entregado el informe del experto medidor, entonces tenemos que notificar a los colindantes y tenemos que entregarles una copia del expediente y del plano elaborado por el experto medidor. Miren, no solo por el plano, sino que una copia de todo el expediente. ¿Esto con qué objeto? Pues con el objeto en que cualquier interesado pues pueda oponerse al trámite de la rectificación de área porque consideran que de alguna forma este les perjudica. ¿Estamos bien? En el artículo 10 tenemos las publicaciones. Por favor, Keila. Artículo 10 de la Ley de Rectificación de Áreas. Ronald. Ahorita le... Muy bien. Artículo 10, publicaciones. En el caso de no poder cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo anterior, en lo relativo a las notificaciones, el notario lo hará constar, poniendo razón en el expediente y dispondrá la publicación de un edicto en el diario oficial y en el otro de los de mayor circulación en el país. El edicto deberá contener, literal A, nombre del solicitante, literal B, objeto de las diligencias, literal C, área real y área inscrita en el registro general, en el registro de la propiedad de inmueble,
Literal D, números registrales y dirección exacta del inmueble, cuya rectificación del área se solicita. Literal E, citación a posibles opositores. ¿Estamos bien? Entonces, miren, debemos de llevar a cabo con dos publicaciones, un edicto en el diario oficial y otro en un diario de los de mayor circulación en el país. ¿Qué debemos publicar? Primero, el nombre del solicitante, luego el objeto de las diligencias, ¿verdad? Que es un trámite de rectificación de áreas. Luego tenemos que indicar el nombre, el área real y el área inscrita en el registro de la propiedad. Tenemos que indicar el número de finca, folio y libro inscrito en el registro de la propiedad. Y tenemos que indicar la dirección exacta del inmueble. Fíjense que esto es interesante porque son dos datos que nos los dan dos órganos administrativos diferentes. El número de finca, folio y libro es el número registral. Es el número que identifica la finca en el registro de la propiedad. Pero la municipalidad de cada uno de los municipios, ellos son los que asignan en la matrícula fiscal la dirección del inmueble. Entonces, esta dirección, esta la proporciona la municipalidad o la dirección de catastro de avalúo de bienes inmuebles de cada una de las municipalidades. Ellos son los encargados de llevar el control de las direcciones. ¿Estamos bien? Entonces, miren, número de finca, folio y libro es lo que la identifica en el registro de la propiedad y la dirección del inmueble es la que la identifica ante la municipalidad respectiva. Y por último, tenemos que citar a los posibles opositores. Se dieron cuenta que primero hablábamos de que tenemos que notificar a los colindantes, pero igual nosotros tenemos que llamar a cualquier otra persona que tenga interés en el asunto para que pueda oponerse. ¿Estamos bien? Esto lo tenemos que hacer en la publicación. ¿Cuánto tiempo tienen cualquier persona interesada para oponerse al trámite de la rectificación de área? Tienen 8 días a partir de la fecha de la publicación del edicto. La publicación del edicto regularmente se hace al mismo tiempo, ¿verdad? Normalmente, no normalmente, siempre, ¿verdad? Cuando ustedes van a hacer una publicación que tiene que hacerse en el diario oficial y en otro de mayor circulación, siempre la van a hacer primero ustedes en el diario oficial y luego con ya los papeles de cuándo van a publicarla, porque ustedes les dan un recibo donde consta la fecha de publicación de lo que ustedes están solicitando. Entonces ya cuando a ustedes les conste la fecha en que va a salir en el diario oficial, ustedes ya se van para el diario de mayor circulación y ellos en base a esa fecha, ellos realizan la publicación el mismo día, ¿verdad? Igual si las publicaciones son 3 en el diario oficial y 3 en uno de mayor circulación, de igual forma. Primero ustedes las hacen en el diario oficial y ya cuando ustedes en su recibo tengan cuáles son las 3 fechas de publicación, esas mismas 3 fechas son las que va a publicar el diario de mayor circulación. ¿Estamos bien? O sea, las publicaciones son simultáneas, digamos. Las hacen el mismo día. Oposición. Si dentro de los 8 días siguientes a la fecha de la publicación del edicto se presentaren oposiciones, el notario, con lo actuado, remitirá las diligencias a la autoridad administrativa competente para que se resuelvan las mismas. En la misma forma, procederán si la oposición se presentare dentro de los 8 días, después de efectuadas las notificaciones a que se refiere el artículo 9 de esta ley. Esas notificaciones, jóvenes, son las notificaciones a los colindantes, ¿verdad? Si dentro de los 8 días siguientes a que yo notifico a los colindantes, alguno de esos colindantes se opone, entonces también yo voy a remitir el expediente ante la sección de tierras de la escribanía de gobierno. Entonces, ¿estamos bien? Si hay oposición dentro de los 8 días siguientes a que se realiza la publicación. Entonces, en este caso, yo debo remitir el expediente a la sección de tierras de la escribanía de gobierno. Y lo mismo voy a hacer en el caso de que se presente oposición
dentro de los 8 días siguientes a la notificación a que se refiere el artículo 9, que es básicamente la notificación a los colindantes. Ahora bien, ¿qué pasa si la oposición se declara sin lugar o si la oposición se declara con lugar? ¿Verdad? Si la oposición se declara sin lugar, la sección de tierras volverá las actuaciones al notario para que continúe el trámite. ¿Estamos bien? La sección de tierras de la escribanía de gobierno resuelven que no al lugar a la oposición o sin lugar la oposición, y entonces en este caso lo que van a hacer es que van a remitir el expediente de regreso con el notario para que el notario continúe con el trámite notarial. Si la oposición fuera declarada con lugar, la nombrada dependencia administrativa ordenará archivar el expediente, ¿verdad? Si se declara que sí al lugar la oposición, entonces ya no se puede seguir con el trámite y la escribanía de gobierno va a mandar a archivar el expediente y se terminó, ¿verdad? Si no se presentara en oposiciones dentro del plazo indicado, el notario lo hará constar en las diligencias. Entonces, básicamente el notario va a esperar 8 días, ¿verdad? Después de que se realizó la publicación. Y si dentro de esos 8 días no hay ninguna oposición, el notario lo hace constar en el expediente, ¿verdad? El fresquito con el notario hace constar que dentro de las presentes diligencias no se presentó ninguna oposición. ¿Estamos bien? Entonces tenemos que hacer constar que no hay oposición. Si no lo hacemos constar, la PGN nos va a poner un previo, ¿verdad? Previo a continuar con el trámite, el notario debe hacer constar que dentro del presente proceso no se presentó ninguna oposición. ¿Estamos bien? Eso lo tenemos en el artículo 12, ¿verdad? Que es la audiencia a la Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué razón la Procuraduría General de la Nación va a intervenir acá? Porque vamos a modificar la inscripción de propiedad de un bien. O sea, se le va a reducir el área. Entonces, podría ser que se vean afectados de alguna forma los intereses del Estado o de menores incapaces o ausentes. Entonces, por eso es que tenemos que remitir el expediente a la Procuraduría General de la Nación. Artículo 12, por favor, Jocelyn. Licenciado, perdone, ¿qué ley es la que están leyendo? Perdón. Es la ley de rectificación de áreas. Muchas gracias. Decreto ley 125-83. Bien. Establece audiencia a la Procuraduría General de la Nación. En todos los casos de rectificación de área de inmuebles urbanos, será obligatoria la audiencia a la Procuraduría General de la Nación, institución que deberá evacuarla dentro del término de 3 días, antes de dictarse la resolución que ponga fin al expediente. ¿Estamos bien? Entonces, se debe remitir en todos los casos de rectificación de área, siempre debe remitirse el expediente a la Procuraduría General de la Nación. ¿Estamos bien? Y esta debe de evacuarla dentro de los 3 días antes de dictarse la resolución que ponga fin al expediente, ¿verdad? Entonces, para poder dictar la resolución final, debemos de tener ya nosotros el dictamen favorable de la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría, digamos, si hace falta algún requisito, nos va a poner un previo, ¿verdad? Se les llama previo comúnmente porque ellos colocan previo a continuar con la tramitación de la presente rectificación de área. Entonces, por esa palabra previo es que se les llama previos, ¿verdad? Pero realmente lo que hacen ellos es señalar que hace falta cumplir con algunos de los requisitos que establece la ley. Por ejemplo, yo les hacía constar hace un momento de que, por ejemplo, yo tengo que hacer constar de que no hubo oposición, ¿verdad? Expresamente lo tengo que hacer constar en el expediente. Si yo no lo hago constar, entonces la Procuraduría me va a poner un previo. Previo a continuar con la tramitación del presente expediente, el notario debe hacer constar si hubo o no hubo oposición dentro del presente, ¿verdad? ¿Estamos bien?
Artículo 13. Resolución. Llenados los requisitos anteriores, el notario dictará resolución, declarando con lugar la rectificación y haciendo constar la extensión que efectivamente le corresponde al inmueble, así como las medidas lineales y los nombres de los colindantes. ¿Estamos bien? Entonces nosotros tenemos que hacer constar en la resolución cuál es el área real del inmueble. ¿Verdad? Tenemos que poner, por ejemplo, son 1200 metros cuadrados. Y luego tenemos que poner las medidas lineales, ¿verdad? Las medidas lineales, esas regularmente, quien las va a colocar o quien nos va a indicar esas medidas va a ser el experto medidor. Si ustedes observan un plano, ¿verdad? Hecho por un experto medidor, esto establece que el área del bien es de 1250 metros cuadrados. Y luego dice que tiene las medidas siguientes. Entonces ahí nos coloca él, del punto 0 al punto 1, tantos metros. Del punto 1 al punto 2, tantos metros. Y ahí nos va colocando de una vez las medidas en la posición geográfica, ¿verdad? Que es aquello que nos pone que se encuentra a tantos grados, tantos minutos, tantos segundos, ¿verdad? Entonces, esos son lo que se conoce como los rumbos y azimuts. Todo eso nos lo coloca el experto medidor en el plano y eso lo tienen que copiar ustedes literalmente en la primera resolución, en la resolución final, perdón. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Y tenemos que indicar también quiénes son los colindantes en esta resolución final. ¿Alguna duda con la resolución final, jóvenes? No, Lick, gracias. Muy bien. ¿Cómo le hacemos para inscribir la rectificación de área en el registro de la propiedad? Porque se recuerdan que al principio veíamos de que nosotros tenemos un área menor al área que está inscrita en el registro de la propiedad. Entonces, la rectificación aquí consiste en que tenemos que hacer una modificación a la primera inscripción de dominio, ¿verdad? Para poder colocar el área real y las medidas reales del bien. ¿Estamos bien? ¿Por qué? Haciendo una pausa, jóvenes, ¿por qué sucede esto de la rectificación de áreas? ¿O por qué sucedía lo de la rectificación de áreas? Porque antes las medidas se realizaban no por medio de un ingeniero. Vemos, ustedes ven ahora un ingeniero realizando la medición, ellos llegan con un teodolito, ellos establecen varios puntos de referencia y con el teodolito miden exactamente la distancia que hay entre esos puntos y en base a eso ellos pueden hacer el plano con las medidas exactas del bien y la posición geográfica del bien. Incluso ahora ya hay algunos topógrafos más modernos que lo hacen con GPS, ¿verdad? Es siempre con un teodolito, pero el teodolito tiene un GPS, ¿verdad? Que establece ya la posición exacta del bien, ¿verdad? La posición global del bien. Entonces, pero antes las mediciones se hacían de diferentes formas, ¿verdad? Se hacían con pita, ¿verdad? Se hacían midiéndolos con pasos, con varas, se hacían por medio de tareas. Entonces esas medidas no eran tan exactas, sino que muchas veces, digamos, una medida, por ejemplo, de una tarea en Escuintla, no es lo mismo que una tarea en Chimaltenango, ¿verdad? Varían las medidas. Entonces, por ese montón de discrepancias que había entre las medidas empíricas y ya las medidas que es un profesional, un experto medidor, es que ya de forma moderna no cuadran esas medidas, digamos, porque las medidas que se hacían antes no eran tan exactas. Entonces la idea es ahora pues poderle asignar una medida correcta a esos bienes. Ahora, ¿cómo le hacemos nosotros para inscribir en el registro de la propiedad esta rectificación de áreas? ¿Verdad? Acá, jóvenes, entra un testimonio, ¿verdad? Que es un testimonio de los que llamamos testimonios irregulares. ¿Por qué les llamamos testimonios irregulares? Porque el testimonio regular, digamos, sería el testimonio de lo que está en el protocolo.
un testimonio de una escritura matriz, de un acta de protocolación, de una razón de legalización de firmas o de cualquier documento que el notario registre de conformidad con la ley, que veíamos que es el acta de transcripción del testamento común cerrado. Si yo hago el testimonio de cualquiera de esos 4 instrumentos, ese es un testimonio regular. Ahora, si yo hago un testimonio de algo que está fuera del protocolo o de algún documento que no está en el protocolo, esos son los documentos los testimonios que llamamos irregulares. Se recuerdan de que el primer testimonio irregular lo veíamos nosotros en el proceso sucesorio, ¿verdad? Para poder inscribir los bienes del proceso sucesorio a nombre de los herederos, es necesario emitir un testimonio irregular, que es un testimonio de partes conducentes. En el caso de la rectificación de áreas es igual. Acá vamos a emitir nosotros un testimonio de partes conducentes o un testimonio irregular. ¿Qué debe contener este testimonio de partes conducentes? Se llama testimonio de partes conducentes porque, digamos, de todo el expediente de la rectificación de área, nosotros vamos a sacar únicamente las partes conducentes, o sea, digamos, las partes más importantes o las partes que nos sirven para hacer constar en la inscripción, y sobre eso vamos a hacer un testimonio. ¿Cuáles son esas partes conducentes que vamos a poner nosotros en el testimonio irregular? Eso lo tenemos en el artículo 14. Fíjense, pues tenemos la resolución, el informe del medidor, la opinión de la Procuraduría General de la Nación y el plano. Miren, 4 documentos. La resolución final, el informe del experto medidor, el dictamen o la opinión de la Procuraduría General de la Nación y por último el plano, ¿verdad? El plano del experto medidor. ¿Dónde tenemos esto? Esto lo tenemos en el artículo 14. Testimonio e inscripción. Dictada la resolución a que se refiere el artículo anterior, el notario extenderá testimonio con duplicado, el cual deberá comprender la resolución, el informe del medidor, la opinión de la Procuraduría General de la Nación y el plano respectivo. Con base en el testimonio a que se refiere este artículo, el registro de la propiedad inmueble deberá efectuar las operaciones correspondientes a la rectificación del área del inmueble. ¿Estamos bien? Entonces, tenemos que hacer el testimonio de partes conducentes. Este es bien sencillo, jóvenes. Es como hacer un testimonio de una escritura pública, ¿verdad? Lo único que vamos a poner nosotros es testimonio de las partes conducentes del proceso de rectificación de área del bien inmueble, y vamos a colocar el número del bien inmueble, el cual está ubicado en tal y tal lugar. Ponemos la dirección del lugar, el cual fue solicitado ponemos el nombre del solicitante y luego ponemos qué contiene, el cual contiene resolución final, informe del experto medidor, opinión de la Procuraduría General de la Nación y plano respectivo, el cual está extendido en 8 hojas, ¿verdad? Impresas, y indican ustedes si las hojas están impresas de ambos lados o de uno de los lados. Luego van a indicar de que esas hojas las numeran, sellan y firman, ¿verdad? Las cuales numero, sello y firmo, ¿verdad? Para los efectos respectivos. Y luego lleva la firma y el sello del notario, el lugar y fecha, antes de la firma y el sello del notario. Este testimonio de parte conducente le tienen que sacar un duplicado. ¿Qué es un duplicado, jóvenes? Es una copia, pero que lleva firma y sello en original. Entonces, ustedes ya a su testimonio de partes conducentes, ya con todas sus hojas selladas, firmadas y numeradas, le sacan una fotocopia y luego firman y sellan todas las hojas del duplicado, ¿verdad? Básicamente, este duplicado sirve porque se queda en el registro de la propiedad. Este duplicado se queda dentro de los registros del registro de la propiedad
y a ustedes les devuelven el testimonio original razonado. ¿Estamos bien? Entonces, con lo que consta en este testimonio, el registro tiene que hacer constar la modificación del área en la inscripción de dominio. ¿Estamos bien? Entonces, esto queda como una anotación, ¿verdad? En el número de finca, folio y libro respectivo. Entonces, ahí se anota de que mediante el trámite de jurisdicción voluntaria, de rectificación de área realizado ante el notario, ponen el nombre del notario, se rectificó el área en la cual quedó con el área siguiente y colocan ahí ellos de nuevo el área y todas las medidas y colindancias correctas del bien. Y también adjuntan el plano, ¿verdad? El plano, ese queda junto a la inscripción de dominio, ¿verdad? Para que cualquier persona lo pueda consultar en el futuro. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, José Solo Humberto. quería. ¿Esto se hace en escritura pública o solo el testimonio el que va al final de la escritura? No, aquí no hay escritura pública. Acá Solo en sí el testimonio. solo es el testimonio de las partes conducentes. Es la hojita que siempre lleva al final de una escritura. Esa es la razón. A la razón. Esa es la razón del registro de la propiedad. Entonces, digamos, usted hace su testimonio de partes conducentes, ¿verdad? Que contiene la resolución final del procedimiento, el informe del experto medidor, la opinión de la Procuraduría General de la Nación y el plan. A eso le adjunta usted la razón de su testimonio, ¿verdad? La que realiza el notario, y eso lo presenta con un duplicado en el registro de la propiedad. Y el registro de la propiedad le devuelve a usted su testimonio original y a eso le agrega una razón. Y esa razón, ahí lo que dice esa razón básicamente es lo mismo que colocan ellos en la inscripción de dominio, ¿verdad? Entonces ahí se hace constar de que la medida real del bien es, y colocan la medida del bien y las colindancias reales del bien, ¿verdad? ¿Estamos bien? Lico, una pregunta, tengo una ¿Sí, duda. Ronald? ¿Hay un mínimo se podría decir, de terreno en que se pueda hacer este trámite? No, la ley no establece un mínimo, ¿verdad? Lo que establece es de que el área real sea menor al área inscrita en el registro, ¿verdad? Básicamente ese es el único requisito que establece. ¿Verdad? No establece ningún mínimo o máximo de área para el que se pueda realizar. Lick dijo que sea menor o que sea mayor a lo que aparece inscrito en el registro de la propiedad. Menor, ¿verdad? El Que área sea real menor. es menor al área inscrita. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Muy bien. Por último, jóvenes, tenemos la remisión al Archivo General de Protocolos. Esta es especial porque esta sí tiene un plazo. ¿Se recuerdan ustedes de que en la ley de jurisdicción voluntaria nosotros veíamos de que no existía un plazo para remitir, sino que establece el notario deberá remitirlo, pero no establecía en cuánto tiempo? Esta ley de rectificación de áreas sí establece un plazo de 45 días para remitir al Archivo General de Protocolos el expediente, y en caso de no realizarlo establece una multa de 25 quetzales que deberá imponer el director del Archivo General de Protocolos directamente al notario. Eso lo tenemos en el artículo 15. Archivo del expediente. Al extender el testimonio, el notario pondrá razón en el expediente, indicando esa circunstancia y dentro de los 45 días siguientes a esa fecha. Lo remitirá al Archivo General de Protocolos para su archivo. La omisión del envío de las diligencias dentro del plazo indicado hará incurrir al notario en una multa de 25 quetzales que le impondrá el director del Archivo General de Protocolos.
Muy bien, jóvenes. ¿Alguna duda con la ley de rectificación de áreas? No, licenciado, muchas gracias. Entonces, como les decía, jóvenes, este es un trámite bien sencillo, ¿verdad? Tiene algunas cuestiones especiales que debemos de observar siempre, ¿verdad? Porque, digamos, a veces con un requisito mínimo que nosotros no cumplamos, la Procuraduría General de la Nación nos va a rechazar el expediente, nos va a poner un previo. El problema con los previos, jóvenes, es de que, miren, el trámite en sí, como vieron ustedes, es fácil, es sencillo, pero en donde más se tarda es en la Procuraduría General de la Nación. Digamos, depende a qué delegación de la Procuraduría les toque llevar el expediente. Podría, digamos, yo he tenido expedientes que se han tardado hasta 6 meses en la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Y el cliente presiona, mire, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no sale? Yo necesito hacerla. Pero eso es lo que se tarda en la Procuraduría General de la Nación. No es por mala fe de ellos, es porque tienen un montón de expedientes de los cuales hacer dictámenes. Porque, digamos, ellos reciben básicamente todos los expedientes de jurisdicción voluntaria que debe emitir opinión la PGN, los reciben y los tienen que tramitar. Entonces, digamos, es un montón de trabajo. A veces en las delegaciones departamentales es más rápido. Digamos, yo me recuerdo que nosotros antes nos íbamos a dejar los expedientes a Escuintla, ¿verdad? Porque ahí había menos carga de trabajo y salían, digamos, en vez de salir en 6 meses, salían en un mes. Algunos amigos iban al Progreso y decían que en el Progreso salían en 15 días. Pero yo, pues por cuestiones de tiempo, ya no me da tiempo a viajar a Escuintla a dejarlos, pero según me estaban contando, parece que ya no lo están aceptando, sino que parece que hicieron un acuerdo y ahora solo dentro de la circunscripción territorial de la sede aceptan los procedimientos. Pero bueno, el caso, jóvenes, es de que en la Procuraduría se tarda un poco. Entonces, si a ustedes les ponen un previo, ustedes tienen que corregir el requisito que les señala la Procuraduría y volver a presentar el expediente de la Procuraduría. Entonces, imagínense, se tardó 6 meses la primera vez, puede ser que se tarde otros 6 meses la segunda vez. Entonces, ese es el problema con los previos. Entonces, lo mejor es tratar de observar cada uno de los requisitos que establece la ley para que la Procuraduría General de la Nación nos otorgue a la primera el dictamen favorable de nuestro procedimiento. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Alguna duda? Jóvenes, les voy a poner de nuevo en el chat la asistencia para el día de hoy. Para los que no estaban al principio de la clase puedan llenar su asistencia también. Bueno, jóvenes, si no hay ninguna duda, vamos a dejar esta clase por el día de hoy acá. Nos vemos el próximo sábado en clase y que tengan un feliz fin de semana. Provecho, Lick. Feliz tarde. Provecho Muchas igualmente. gracias, Cuídense licenciado. mucho. Feliz tarde, Lick. Muchas gracias. Que esté muy bien. Feliz tarde, David. Mucho gusto. Se me cuidan. Feliz fin de semana, Lick. Buenas tardes. Igual, Ronald. Feliz fin de semana. Feliz tarde, Merari.